Mi grupo está conformado por los estudiantes Yaciel Martínez, Simon Martínez, Emily Labrador y mi persona Fabiana Cañongo. Y estaremos hablando sobre los casos de neospora en la región capital. Neosporosis es una enfermedad causada por el protozoario Neospora caninum y su ciclo biológico es de tipo heteroceno, el cual posee como principal hospedador intermediario a los bovinos, entre otros herbívoros, y como hospedador definitivo a los caninos salvajes y domésticos. Esta enfermedad afecta tanto a perros jóvenes como a adultos. La forma congénita es la más común, donde la signología clínica aparece luego de las pocas semanas o al nacimiento, y se caracteriza principalmente por parálisis ascendente y progresiva de las extremidades, con contracción rígida de los músculos de las extremidades afectadas. Los signos clínicos que suelen presentar los animales contagiados son paresia, hiperextensión y ataxia progresiva de las extremidades posteriores, que puede progresar a tetraparesis, miositis a la palpación de los músculos lumbares y cuádriceps, atrofia muscular y flacidez en cuadros crónicos, manifestaciones multifocales de alteración del sistema nervioso central, como por ejemplo debilidad cervical, dificultad de deglución, parálisis de mandíbula y basculación de la cabeza. Esta enfermedad se puede diagnosticar mediante la observación de los signos clínicos o exámenes de laboratorio como serología, la prueba ELISA o IFI para detectar anticuerpos, la prueba PCR para confirmar la presencia de ADN del parásito. El tratamiento consiste en una terapia farmacológica en donde se administra clindamicina de una dosis 10 a 15 miligramos por kilo cada 12 horas, combinada con trimetoprima, sulfadiazina o pirimetamina en algunos casos. También se realiza un soporte como terapia física y manejo del dolor. Para esta enfermedad no existe una cura completa, pero el tratamiento temprano puede mejorar al paciente. Mi nombre es Yaciel Martínez y voy a hablar sobre el análisis y recolección de información sobre la enfermedad de Neospora caninum. Objetivos de la investigación. El estudio tuvo como objetivo analizar la prevalencia de Neospora caninum en caninos en la región capital, considerando su rareza en la práctica clínica veterinaria. Para ello se buscó identificar la frecuencia de casos registrados en consultorios veterinarios locales, los métodos disponibles y empleados para esta enfermedad y el grado de conocimiento y percepción de los médicos veterinarios sobre la importancia de esta enfermedad en la región. Diseño de la investigación. Se seleccionaron 15 consultorios veterinarios de forma aleatoria dentro de un área delimitada. Se utilizó una encuesta estructurada como herramienta principal de recolección de datos. Esta metodología permitió recopilar información cualitativa y cuantitativa sobre los casos reportados y las capacidades diagnósticas de los profesionales. Contenido de las encuestas. Las encuestas incluyeron preguntas abiertas y cerradas organizadas en los siguientes bloques. Características de la práctica clínica según el tamaño del consultorio y volumen promedio de pacientes atendidos, así como las especialidades ofrecidas con énfasis en casos neurológicos y parasitológicos. Frecuencias de casos de Neospora caninum. Número de casos confirmados o sospechosos en los últimos 5 años o la frecuencia de enfermedades similares o diferenciales como la toxoplasmosis, distemper, entre otros. Métodos de diagnóstico disponibles. Técnicas utilizadas como análisis serológico, PCR, diagnóstico clínicos, entre otros. Recursos disponibles en el consultorio o necesidad de laboratorios externos. Conocimiento y percepción sobre el Neospora caninum. Opinión sobre la prevalencia de la enfermedad en la región, capacitación recibida en enfermedades protozoarias de los caninos, así como el nivel de preparación para manejar un caso sospechoso. Método de recolección de datos sobre la enfermedad. Las encuestas fueron administradas mediante entrevistas directas y, en algunos casos, de forma virtual para facilitar la participación. Se priorizó un enfoque confidencial para garantizar respuestas honestas y detalladas. La recolección se realizó en un periodo de 3 semanas y se incluyó médicos veterinarios con al menos 2 años de experiencia laboral en clínicas pequeñas y medianas. Análisis de los datos recopilados. Tras la recopilación de la información, se realizó un análisis descriptivo de los datos obtenidos. Esto incluyó cuantificación de respuestas según determinó la proporción de consultorios que reportaron casos, aquellos que cuentan con métodos diagnósticos y quienes reconocieron la importancia de la enfermedad, así como también la identificación de tendencias que se dirigió a evaluar el nivel de preparación y la percepción de los veterinarios sobre la enfermedad. Cruce de variables. Comparar la incidencia reportada con los métodos diagnósticos y el conocimiento percibido. Resultados preliminares de los 15 consultorios encuestados. Solo uno reportó haber diagnosticado un caso de Neospora caninum, lo que representa el 6.7% del total. El resto, es decir, el 60% de los veterinarios, afirmó contar con acceso a herramientas diagnósticas como serología o PCR, aunque solo el 20% mencionó utilizarlas regularmente. En cuanto a la percepción sobre la enfermedad, el 70% consideró que es una infección rara o poco conocida, mientras que el 30% la clasificó como relevante, especialmente en casos de problemas neurológicos en caninos jóvenes. Método de recolección de datos mediante encuestas realizadas. Elección de la metodología. Las encuestas se seleccionaron como herramienta principal debido a su capacidad para recopilar información, estructurada y específica de manera eficiente. Esta técnica permite obtener tanto datos cuantitativos como cualitativos, lo cual es esencial para estudiar una enfermedad rara como Neospora caninum. Diseño de las encuestas. Se elaboró un instrumento de recolección estructurado con preguntas organizadas en bloques temáticos. Datos generales del consultorio. Tamaño, volumen de pacientes atendidos y especialidades ofrecidas. Casos registrados. Frecuencia de diagnóstico confirmados o sospechosos de Neospora caninum en los últimos 5 años. Métodos de diagnóstico. Disponibilidad y uso de herramientas como serología, PCR o análisis clínico diferencial. Conocimiento sobre la enfermedad. Percepción de los veterinarios acerca de la relevancia de la enfermedad en la región y preparación para manejar un caso. Las preguntas se estructuraron de la siguiente forma. Preguntas cerradas. Para obtener respuestas claras y cuantificables. Ejemplo, ¿ha diagnosticado algún caso de Neospora caninum? Preguntas abiertas. Para recopilar detalles cualitativos sobre las experiencias y opiniones de los veterinarios. Ejemplo, ¿qué retos enfrenta para diagnosticar enfermedades raras en caninos? Escalas de valoración. Para medir la percepción sobre la importancia de la enfermedad y la confianza en las herramientas de diagnóstico. Ejemplo, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan relevante considera Neospora caninum en su práctica diaria?
de manera aleatoria dentro de la región de estudio. Se utilizaron dos métodos para aplicar la encuesta: presencial, en consultorios accesibles geográficamente. Este enfoque permitió entrevistas más detalladas y aclarar dudas en tiempo real. Virtual, a través de formularios electrónicos, facilitando la participación de veterinarios con horarios más restringidos. Cada encuesta tomó entre 10 y 15 minutos en completarse. Ventajas del método utilizado: flexibilidad. Las encuestas se adaptaron a los horarios y medios preferidos por los encuestados. Estandarización. El formato estructurado garantizó que la información recopilada fuera comparable entre todos los consultorios. Accesibilidad. La versión virtual amplió el alcance del estudio, permitiendo la participación de veterinarios fuera del área inmediata. Limitaciones de la metodología. Subjetividad. Las percepciones individuales de los veterinarios pueden influir en la precisión de sus respuestas, especialmente preguntas relacionadas con conocimiento y percepción. Tamaño de muestra limitado. Con solo 15 encuestados, los resultados reflejan tendencias locales y no permiten extrapolaciones amplias. Procesamiento de la información. Una vez recopilada la información, las encuestas, se realiza un análisis estadístico efectivo para cuantificar las respuestas y explorar las tendencias. Los datos cualitativos obtenidos de las preguntas abiertas se analizaron identificando patrones recurrentes en las opiniones de los veterinarios. Mi nombre es Simon Martínez y le voy a hablar sobre los resultados de la muestra y la representación gráfica. Los resultados obtenidos de la muestra fueron aplicados básicamente sobre 15 consultorios cercanos a la región capital, de los cuales dieron resultados que habían casos de Neospora caninum en una frecuencia relativamente baja. La frecuencia de los casos reportados fue un total de... En un solo consultorio se reportó un 6,7% de la muestra, donde se había confirmado un caso de Neospora caninum en los últimos 5 años en total. Los demás consultorios, que representan el 93,3% de toda la muestra total obtenida, representaron una baja prevalencia respaldada sobre la práctica veterinaria local sobre esta enfermedad de los datos adquiridos. La disponibilidad y el uso del método diagnóstico lo aplicamos en el 60% de las encuestas. Mencionó contra el acceso de pruebas de serología o PCR. Estas son herramientas esenciales para diagnosticar la Neospora caninum. Sin embargo, el 20% de los veterinarios afirmó que utiliza regularmente estas herramientas, mientras que el resto confía en los diagnósticos basados más que todo en síntomas neuromusculares. El conocimiento de la enfermedad: el 70% de los veterinarios encuestados consideró que la Neospora caninum es una enfermedad rara o poco conocida, y el 30% identificó como relevante, o especialmente en casos neurológicos o congénitos en cachorros. Los análisis de datos. La prevalencia baja son números confirmados de Neospora caninum en una determinada población que se pueden encontrar a niveles muy bajos, más que todo en un solo caso diagnosticado en 5 años, que fue lo que reflejó la muestra obtenida anteriormente. Como segundo punto tenemos la falta de herramientas diagnósticas. Aunque la mayoría de los consultorios cuentan más que todo con la revisión de pacientes mediante exámenes neurológicos, tienen mayor acceso avanzado a pruebas no empleadas de esta manera no consistente o consistente, lo que podría influir en el subdiagnóstico sobre esta enfermedad o su tratamiento como tal. Y por tercer y último punto tenemos la necesidad de la capacitación. La precisión de la enfermedad puede ser un poco más complicada de lo que aparenta, por lo tanto, lo que puede ser un poco relevante, indicando la brecha de información o de formación hacia la continua formación sobre la patología protozoaria en caninos, más que todo. Y por último tenemos lo que sería la representación gráfica. Se realizaron 3 gráficos para visualizar los datos obtenidos. El primero, que refleja los casos reportados. La muestra del consultorio diagnosticaron un caso frente a lo que no lo hicieron, que implica básicamente los resultados que yo mencioné anteriormente, que fue ese caso que ocurrió una vez en el periodo de 5 años. Luego realizamos básicamente otra estadística, una representación gráfica que reflejaba más que todo cómo representan la disponibilidad y el uso de pruebas diagnósticas, ya sea por serología o por PCR.